Lo que se me quedó en el tintero y otras mentiras más. ¿Por qué lo de otras mentiras más? Porque nos dicen que los cazadores somos muy mentirosos. Entonces, el agradecido soy yo y como siempre, aquí Donato Guerra 2204 de la Colonia Juárez, es la casa de todos mis hermanos masones. Muy buenas tardes, hermanos y amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer y un gusto compartir esta tarde y que nos regale algo de su tiempo a un distinguido tamaulipeco neolaredense, masón, grado 33, a don Gilberto Salinas Guzmán. Don Gilberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre completo es Gilberto Rogelio Salinas Guzmán. Gilberto Rogelio Salinas Guzmán. Magnífico, don Gilberto Rogelio Salinas Guzmán. Pues muchas gracias por abrirme este espacio en esta bella tarde aquí en Nuevo Laredo, en su casa, en su despacho, en su oficina, donde trabaja pues muchísimas cosas alrededor también de la historia personal, la historia masónica. ¿Quién es don Gilberto Rogelio Salinas Guzmán? Nací aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 30 de diciembre de 1932. Fui inscrito en la escuela primaria Lauro Aguirre, conocida también como escuela modelo, en donde cursé toda mi primaria, primero hasta sexto año. Tuve el privilegio de tener como maestro de sexto año a un destacado y distinguido masón como fue el profesor Brígido Quintanilla Martínez, también grado 33. Don Brígido, sí, tuve el honor de conocerlo algún tiempo, ya en sus últimos años, porque ya estaba muy mayor. Sí, y fue muy distinguido siempre. Don Gilberto, y a lo largo de su carrera, yo sé que usted tiene la afición por la historia, un amor hacia la historia, pero antes de entrarnos a eso, o a ese tema tan importante, a los que nos gusta la historia, porque yo soy un aficionado, pero para nada soy un historiador como usted, don Gilberto, ¿qué ha hecho a lo largo de su carrera profesional? También yo sé que tiene una carrera política muy importante y una carrera masónica. ¿Nos puede compartir algo de su historia? ¿Cómo no? Con mucho gusto. En primer lugar, quiero hacerte una aclaración. Yo tampoco soy historiador. Soy recopilador de datos, ¿verdad? Sí, me gusta mucho la historia y me gusta buscar información, pero para ser historiador se necesita tener una carrera y ser una persona que, como Raimundo Ríos Mayo, nuestro hermano masón, Raimundo Ríos Mayo, que se va hasta México al Archivo Nacional a indagar datos para luego proporcionarnos esa información a nosotros a través de sus participaciones en la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, de la cual es presidente Raimundo Ríos Mayo. Hay una cuestión, todos los buenos historiadores dicen que no son historiadores, pero quien recopila datos y bueno, es que está dejando un vestigio, eso es ser un historiador y desde luego tiene nuestro reconocimiento de tal manera. Gracias. Bueno, después de mi escuela primaria, yo no fui a la secundaria porque no había las posibilidades y tuve que ingresar a la Academia Comercial Pitman, donde estudié taquimecanografía y un poco de contabilidad. Eso me ayudó bastante porque después de tener mi primer trabajo, que fue de mozo en el Hotel Regis, que está por la avenida Matamoros y esquina con Pino Suárez, ahí se hospedaba un señor familiar de don Aarón Sáenz. Eran épocas después de la Segunda Guerra Mundial en donde había escasez de azúcar y él era el distribuidor del azúcar aquí en Nuevo Laredo. Y me preguntó que por qué estaba trabajando, que estudiaba yo, y ya le dije que estaba en la Academia Pitman.
y que le dije que inclusive ya me iba a recibir y me regaló una camisa blanca de esas de la frutita, pero pues entonces nosotros éramos sumamente pobres y no, me cayó de perlas, porque esa camisa la usé, ¿verdad? Con un saco que mi mamá me hizo de un abrigo, porque ella era costurera y me confeccionó para que pudiera yo llevar traje, un saco y corbata a la graduación, que fue en el casino de Nuevo Laredo, que estaba por la calle Hidalgo en Matamoros. Ahí estaba el casino de Nuevo Laredo. Y él después me dijo, bueno, ¿cuánto ganas aquí? Yo ganaba en el hotel pues 10 pesos y lo que me daban de propinas los mexicanos, porque los mexicanos, a pesar de todo lo que se puede decir, somos más generosos que los extranjeros. Los americanos venían y cuando muchos te dan un icre, y aquí el mexicano pues te daban los 2 o los 3 pesos, ¿verdad? Pues te alivianabas un poco en la cuestión del sueldo. Entonces el señor Sáenz me ofreció que fuera a trabajar a la cooperativa. Me iba a pagar 10 pesos por semana, pero me dijo, vienen en la semana vienen de 2 a 3 carros con azúcar, ¿verdad? Entonces, por cada carro que vigile tú la descarga, te voy a dar 3 pesos. Así es que venían 5 carros, eran 15 pesos y 10 eran 25 y era un sueldo más mejorcito. Y al poco tiempo, mi hermana Yolanda, que trabajaba en la Asociación de Agentes Aduanales, y el asesor jurídico que tenía la Asociación de Agentes Aduanales era el licenciado Raúl García. Y ella me recomendó y me emplearon para que copiara yo las resoluciones que daba la Dirección General de Aduanas a las controversias que les levantaban aquí a los agentes aduanales en la declaración de sus fracciones para las mercancías que importaban. Y allí duré como unos 2 o 3 meses, más o menos, porque al poco tiempo se casó mi hermana, que trabajaba en la agencia Palazuelos, y me dejó el puesto. A mí me contrataron ahí, ganando 35 pesos por decena. Así estuvimos. Yo en la agencia aduanal de Palazuelos entré en abril de 1949 y para 1953 nos sindicalizamos. Fue una lucha muy fuerte, porque en aquel entonces pues nos pagaban por decena 35 pesos. Y enfrente de la agencia aduanal estaba el sindicato de alijadores de la sección 5. El secretario general al principio era, no recuerdo ahorita exactamente, el señor Villagrán, don José Villagrán era el secretario general. Y al poco tiempo, en una lucha interna de los trabajadores del sindicato, el profesor Pedro Pérez Ibarra quedó como secretario general. Y Juventino Alarcón, un compañero de la agencia aduanal, estuvo en contacto con el profesor Pedro Pérez Ibarra y nos sindicalizamos. Fue una lucha que duró como unos 4 o 5 meses, porque el señor Palazuelos tenía muy buenos contactos en México. Los abogados, ¿verdad? Eran bastante competentes, pero aparte de eso, el señor Palazuelos tenía un yerno que era de la Guardia Nacional, de la Guardia Presidencial, cuando el licenciado Miguel Alemán era el presidente de México. Así es que pues tenía unas palancas muy fuertes
¿verdad? Pero intervino inclusive para que firmara el contrato el padre Enrique Tomás Lozano. En aquel entonces, el padre Enrique Tomás Lozano, sabedor que don Alfredo Palazuelos era caballero de Colón, ¿verdad? Lo mandó llamar y le hizo ver que las peticiones que nosotros estábamos haciendo eran las mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. Y entonces ya no tuvo más remedio el señor Palazuelos ante esa intervención del padre Lozano. Dijo, está bien, voy a firmarles el contrato. Nada más que me van a tener que hacer unas concesiones. ¿De qué se trata? Van a trabajarme 3 días de la semana de acuerdo con el horario de la aduana, que era de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya después de ahí tenían que pagarnos servicios. Y 2 días a la semana, 2 días a la semana, me van a trabajar de 8 a 1 y de 3 y de 2 a 5 de la tarde. Y así se arregló el contrato. Pero de ganar ya cuando se resolvió la cuestión de la huelga, yo ya ganaba 70 pesos por decena, o sea, 210 pesos al mes. Pero cuando se arregló la situación sindical, ¿verdad? Ya ganaba, el sueldo eran 855 pesos al mes. Así es que era casi el 300% más lo que conseguimos, más los salarios caídos. Esa situación me permitió a mí salir de muchas deudas que teníamos, porque nosotros vivimos aquí, en esta misma avenida Donato Guerra, en un terreno que compró mi mamá, que eran 50 metros de fondo, 50 por Donato Guerra y 25 por la Lincoln. Y en una casita que tenía mi tío, que había un tío que vivía en Colombia y se vino para acá y mi mamá le prestó el terreno, hizo una casita de tablitas ahí. Y cuando se casó mi última hermana, Berta, le dije a mi mamá, ya no podemos, yo ya no voy a pagar renta, entonces nos vamos a tener que ir a vivir al terreno, y allá a la casita. Y total, vivíamos en una casita muy modesta, y con ese dinero que recibí, pues arreglamos la casa, pagamos todo, y la cosa ya fue mucho más bonancible. Y en el 54, en 1954, me casé con mi novia, la señora Emma Guadalupe Lozano Pérez de Salinas, que desafortunadamente con la cuestión del COVID que nos pegó a los dos, se me murió el 22 de diciembre del año 2020. Pero duramos muchos años de casados, más de 65 años de casados, llevamos 68 años de casados y tuvimos 5 hijos, ¿verdad? Y eso es la vida privada. En cuanto al trabajo, como te digo, trabajaba en la agencia banal. La cuestión sindical, pude, como sabía taquigrafía y mecanografía, pude llegar a la Secretaría de Actas suplente, y luego fui secretario de Actas titular. En México, como veían que levantaba las actas muy minuciosas, ¿verdad? En México, el Comité Nacional estaba de secretario general el señor José María Cruz Arbelo, ¿verdad? Me designaron secretario de actas del Comité Nacional. Y
Y ahí empecé a relacionarme bastante porque el profesor Pedro Pérez Ibarra, que fue mi amigo y una persona que siempre estuvo dispuesta para ayudarme a resolver algunas situaciones, porque después de ser secretario de actas, ¿verdad?, fui secretario del trabajo también, y luego fui secretario tesorero. Y en mucho tiempo estuvimos, un amigo, un compañero también del sindicato, Donato Ramos de León, y un servidor, fuimos oficiales mayores de la CTM local, y allí también, en un tiempo, fui secretario de trabajo, porque así me designaron secretario de trabajo de la CTM. Ahí me empecé a relacionar en la cuestión de la política, y luego me designaron en 1975 al renovarse el comité municipal del partido. Me designaron secretario general. Al licenciado Jesús Cárdenas Duarte lo designaron como presidente, a mí como secretario general, y ahí duré 5 años. En 1980 el licenciado Cárdenas Duarte lanza su candidatura a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, y yo asumo la presidencia del comité municipal de 1980 a 1983. En 1983 fui sustituido por el profesor Reginaldo Elizondo, un gran amigo mío también. Y después de 3 años volvimos otra vez al comité. El señor Eberto Villarreal García fue presidente, y yo fui su secretario general, ¿verdad? Y 3 años después, duré hasta el 86. Del 86, en 1985 fueron las elecciones para diputado local a la 53 legislatura, siendo gobernador el ingeniero Américo Villarreal Guerra, el papá del actual gobernador, doctor Villarreal, Américo Villarreal Anaya. Pues qué gran recorrido, don Gilberto, pues sus inicios como trabajador y formando una importante familia, al mismo tiempo ya mimetizándose el trabajo después con el acercamiento a la política. Orgulloso padre de familia, esposo, abuelo, dejando una gran cepa para la sociedad. Así es, tuvimos 5 hijos, y de los 5 hijos nos dieron 19 nietos, y ahorita tenemos 24 bisnietos. Nada más y menos. Sí. En el año de 1969 ingresé a la masonería. Me hicieron la invitación. El que me hizo la invitación fue el señor Salvador Vázquez Cancino, que trabajaba en la aduana. No me acuerdo si era interventor o era un funcionario de la aduana. Él militaba en la logia Alba 37. Pero como a mí siempre me gustó la cacería y todo, y cuando hablaban de la masonería, pues yo decía, es una institución sumamente seria y no permite que uno ande haciendo daño, ¿verdad? La cacería, pues dicen que somos muy dañinos los cazadores. Y no le resolví nada
a Vázquez Cancino, ¿verdad? A pesar de que él me insistía para que ingresara a Alba 37. Pero luego en 1969 precisamente, en el mes de abril, falleció mi mamá y recibí de la Logia Redención 12 un telegrama dándome el pésame y vinieron personalmente don Ricardo Redondo, un compañero de la sección 5 que era Irán Martínez Escamilla, que también trabajaba en una agencia aduanal, Efraín Villalpando, y no me acuerdo si venía también Mario Castillo y Arturo Fernández Bolaños, vinieron a darme el pésame. Y a la vez, ¿verdad?, a decirme, ¿verdad?, que a ellos les agradaría mucho que formara yo parte de la masonería. Y como ya tenía el antecedente de lo que me había indicado Vázquez Cancino, pues hice la solicitud, ingresé a la masonería en 1969 y el año siguiente fui secretario de actas y luego los 2 años después secretario, vigilante y luego fui venerable maestro 2 veces y luego otra vez me volvieron a designar años después también, y en 1972, por ahí tengo el diploma, fui diputado gran maestro. Tuve la oportunidad de haber llegado a la gran maestría de la Gran Logia, pero en ese entonces, ¿verdad?, todavía tenía muchos compromisos aquí en la casa y para ser gran maestro se necesita disponer de tiempo bastante para poder cumplir, porque nuestra institución requiere de mucha atención, de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Muy cierto lo que comenta don Gilberto. Y bueno, hay que ser honestos también en las etapas de uno mismo de la vida, y eso habla del compromiso de usted sobre todo con la familia y también el respeto a la institución masónica. ¿Qué significa para usted la masonería? ¿Qué satisfacciones le ha dado la masonería? Muchas satisfacciones, porque en la masonería aprende uno a expresarse de la mejor manera posible, porque en la masonería te escuchan, hay silencio mientras tú estás hablando, nadie te interrumpe, y luego si acaso te llegas a equivocar en alguna cosa o lo que tú comentas no es una cosa propia de la institución, en una forma muy serena y muy fraternal. Muy fraternal, ¿verdad?, te hacen ver la realidad. No te avergüenzan como en otras partes. Si tú te equivocas, que hey, no, hay tolerancia. La masonería me enseñó que hay mucha tolerancia, hay mucho respeto, y lógicamente uno también tiene que ser tolerante y respetuoso. ¿Su carrera masónica ha sido satisfactoria para usted? Bastante. Sigue activo. Me ha dado la oportunidad de estar con personas sumamente importantes
en lo político, en lo masónico, en lo social, ¿verdad? Y de ellos he recibido muchas atenciones y me siento muy agradecido con todos ellos y con la masonería. Entre ellos, un elemento muy importante que fue gran maestro, el primero gran maestro de Tamaulipas, aunque fue en una forma interina. De Nuevo Laredo. ¿No? Sí, el amigo y hermano masón Aníbal Reginaldo Canales González. Todo un personaje, don Aníbal. Reginaldo Canales González. Con él trabajé, tuve dificultades porque tenía su carácter, pero yo también he tenido, pero siempre nos reconocimos y tuvimos una amistad y una fraternidad que a mí me satisfizo mucho, y él siempre se dirigía hacia mi persona también con mucho afecto y muchas consideraciones. Eso me consta, que yo lo conocí también, y siempre se manifestaba a vuestra persona, hacia usted, con sumo respeto y admiración también, eso me consta. Sí. ¿Cuándo tomó el grado 33º del rito escocés antiguo aceptado? Ay, caray, pues eso... Todavía está el hermano Willis Garza y José Saldívar. Sería como el 90. Ahí lo tengo en el archivo. Más o menos el año 90. Más o menos. Cuando todos los cuerpos estaban activos en Nuevo Laredo, que sí, se vivió un periodo de receso. Precisamente el hermano Willis Garza era el delegado o subdelegado, se pudiera decir, ¿verdad? Aquí en Nuevo Laredo. Y como él se enfermó, yo estuve también como delegado aquí. Para los valles y campamentos de Nuevo Laredo. Campamentos de Nuevo Laredo, sí, sí. Acérquenos un poquito su historia acerca de la historia. ¿Cómo nace el amor a poner en papel los acontecimientos que va viviendo una persona? ¿Por qué ese gusto? Te voy a decir cómo nació la idea de escribir. Precisamente, eso se lo debo también a la masonería. El hermano Luis Sánchez López presentó un trabajo en primera cámara, en la logia, en donde hizo mención a que él, cuando llegó a Nuevo Laredo, no me acuerdo, no recuerdo exactamente si nos dijo que venía de San Luis o venía del interior del país, ¿verdad? No tenía trabajo y anduvo buscando, y llegó con un señor que tenía joyería, y allí comenzó a aprender a hacer aleaciones de los metales y pegar cadenitas y todo eso, y de ahí le nació la idea de poner él mismo su negocio de joyería, ¿verdad? Fue una cosa breve, y entonces alguien de los hermanos masones que estábamos ahí en esta tenida dijo: qué bueno sería que cada uno de nosotros hiciéramos una semblanza así sencilla como la que nos acaba de dar nuestro hermano Luis Sánchez López, para dejar un testimonio de cómo lo que estamos haciendo ahorita, que me estás haciendo tú el favor y pedirme cómo fue mi infancia, o dónde estudié, etcétera, y todo eso, ¿verdad? Para saber quiénes somos y cómo, hasta dónde llegamos a hoy, ¿verdad? Cuáles fueron los pasos que dimos. Y entonces yo ya estaba en la agencia aduanal, y las relaciones de entrada se hacen en varias copias, y llegaban ahí y las tiraban a las que ya no servían, pero por el lado
el verso que estaba en blanco. Y ahí empecé yo a escribir, ¿verdad? ¿Dónde nací? ¿Qué año fue eso, más ¿verdad? o menos? ¿En qué año? ¿Qué tiendas había cerca de donde yo vivía? El Competidor, ¿verdad? Y luego pues, tenía fotos del Competidor. Ya ni existía, pero tenía fotos. Y luego la coincidencia, ¿verdad? Que viviendo enfrente del Competidor por la Donato Guerra, ¿verdad? Ahora vivir aquí por la avenida Donato Guerra, ¿verdad? Primero como soltero. ¿Qué año fue eso? Perdón, la interrupción. ¿Qué año empezó esa redacción, más o menos? Como el 80 más o menos, el 80 o el 82, algo así. Entonces, yo empecé a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y luego empecé a pegarle fotografías y cuando menos pensé ya tenía un papasal así, ¿verdad? Y viene una prima de mi esposa, la maestra Juan la Laura Canales Pérez, y me dice, ¿qué estás haciendo, Gilberto? Le dije, pues según yo iba a hacer un trazado que debía ser nomás de una cuartilla, pero mira, con todo lo que tengo aquí ya, y con fotografías, y dije, me gustaría, lo quiero pasar en limpio, pero pues no sé cómo hacerlo, porque yo no sé cómo escribir en la computadora, no tengo computadora. Digo, pues yo lo hago, yo te voy a hacer el trabajo. Y ella me hizo un trabajo, este trabajo de mis recuerdos, ella me lo hizo, ¿verdad? Y el otro trabajo que yo empecé a hacer, lo hice nomás en una máquina. Yo tenía una máquina de escribir. Y empecé a escribir y a pegarle fotografías de cuando conocí a mi esposa y mis hijos, y luego cuando fueron a la escuela, etcétera, todo el trabajo, para regalárselo en su cumpleaños a mi esposa. Ella cumplía años el día 1 de febrero. Ella nació en 1936 y el libro ese yo lo hice como en el 68 o el 69, por ahí así. O sea, la afición de escribir viene desde antes de entrar a la masonería. Sí, un poquito antes de entrar a la masonería, pero hice ese libro que es familiar, se lo presté a mi hija ahora hace poco, para que lo leyeran. Y entonces, ya cuando tenía todo así, Raimundo Ríos Mayo, ¿verdad? Me dice, fue en el año 70, porque yo en el 69, y como el 72 o el 73 fue cuando hice ese libro. 75 más o menos. Y me dijo Ríos Mayo, ¿qué tienes ahí? Y dije, no, pues hice estos apuntes, ¿verdad? Para dejárselos a mi esposa, ¿verdad? Y dijo, préstamelo para mandártelos a encuadernar. Y Raimundo Ríos Mayo me hizo el favor de llevárselos al capitán Llamas, un señor un maestro que también tenía el arte y con unas pastas muy bonitas, como si fuera de hueso el lomo, ¿verdad? Me hizo el libro yo le puse Memorias a este libro. Y Ríos Mayo, ¿verdad? Ya me dio la pauta luego para encuadernar los libros. Y entonces... Pues básicamente surge una dupla fabulosa para después encauzarse en cuestiones de historia masónica. Así es. Entonces, luego hice otros libros, ¿verdad? Que los mandé a encuadernar. Un libro de cacería que se llama Remembranzas Cinegéticas.
este libro. Y ya lo mandé a encuadernar aquí, ¿verdad? Remembranzas cinegéticas. Remembranzas cinegéticas. Y luego pues empecé a hacer más libros. ¿Cuántos libros tienen en su haber? Más o menos. Tengo 4 tomos de la masonería. De cacería tengo remembranzas, otro que dice lo que se me quedó en el tintero y otras mentiras más. Ya ve que los caceros son mentirosos. Tengo el libro Mis Recuerdos, que ese sí es el único que tengo registrado en México. Este es el original. Déjame quitarle para que salga mejor. Este es de sus memorias. Ese es de mi memoria. Este se llama Mis Recuerdos. Mis Recuerdos. Trata acerca de cuestiones personales, profesionales, masónicas, en general políticas. Sí, señor. Fabuloso. Así es. ¿Qué otros libros tienen sobre? Hice este que es muy importante para mí porque aquí está toda la historia de mi familia. Mira, esta es mi esposa y mis hijos cuando estaban chiquitos, los primeros 3. Este se llama Ensayo de Árbol Genealógico. Aquí está toda la historia de la familia Salinas Lozano, Salinas Guzmán, Salinas Leal, toda su descendencia. Toda mi descendencia y parte de la descendencia de mi esposa. Y su ascendencia también. Mi descendencia, sí, así es. Magnífico. También hice otro que se llama Procesos Electorales. Es este. Son 2 tomos. Son 2 tomos, mira. Es este. Este es el tomo 2. Muy bien, eso es acerca de política y gobierno. Es todos los procesos electorales del partido, el Partido de la Revolución Mexicana y sus anteriores, ¿verdad? Y hice otros. Prontuarios de actividades masónicas. Actividades sindicales, políticas y masónicas de un Sí. obrero común, tomo 1. Así, Y tomo son 2. 2 tomos. Tomo 1 y tomo 2. Este otro, que habla de vacaciones, paseando por el centro. De sus vacaciones con su familia, cuestiones personales. Así es. También cinegéticas, cabezas Los de venados, trofeos. los trofeos. Esto es una parte muy cinegética, así es. Sí. Y pues libros, de hecho ahí están parte de los Estos son tomos. los de la masonería. Los 4 tomos, ahí está el 2, 3 y 4. Y el tomo 1 está aquí en el escritorio y abarcan desde 1881 hasta el 2016. Así es. Nuestras inolvidables vacaciones, de las vacaciones. Muy bien, este hasta otro. los años, Sí. donde está desglosado. Por ahí, sí. Y este otro libro que se llama Lo que se me quedó en el tintero y otras mentiras más. ¿Por qué lo de otras mentiras más? Porque nos dicen que los cazadores somos muy mentirosos. Y entonces, pues, por eso le pongo y otras mentiras más. Por las historias que se cuentan mientras lo espera Sí. en la cacería. Así es. Así es. Porque hay cosas que suceden, pero no se las creen. Nadie puede pensar que un venado te aguante dispararle 14 tiros. Dice, no son mentiras. Pero mi hijo, mi nieto, andaba conmigo y mis hijos
fueron porque fue mi nieto hasta a buscarlos porque se me acabaron los tiros, para que me trajeran más tiros. Y ese venado era un venado de 9 puntas, pero en la redacción yo le pongo el cacaiste de 14. Y me dicen, oye, pues si no me tienes, sí, pero fueron 14 tiros los que le tiré. Pero este sí, mire, pues este venado tiene 21 puntas. Este es lo que el del lado derecho. De Emiliano Juárez, de don Emiliano Juárez. Este es parte de mi familia. Son mis hijos, y mi esposa y un servidor. Y allá está don Alberto Villarreal y el ingeniero Américo en una inauguración que hicimos de un salón aquí en Nuevo Laredo. Este trofeo me lo dieron, es Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Así se llama el trofeo. Sí, por la cuestión de la oratoria, ¿me entiendes? Bueno, este de arriba es del grado 33, el que estamos tomando. ¿Este? Sí. Sí. Este es Ah, de bueno. 1981. Sí. Y luego este de abajo es el de maestro Es el masón, sí. en 1974. Sí. Y bueno, una serie de reconocimientos. Este es un reconocimiento que me dieron en la CTM por una conferencia un discurso que les pronunció en un aniversario de la CTM. Acá fue cuando fui, en 1979, fue cuando fui diputado gran maestro. Diputado gran maestro, ahí dice, así es. Acá arriba, reconocimiento de redención número 12. Este es cuando cumplimos 100 años en Redención 12. Me tocó Muy bien, de hecho, en ese momento el gran maestro era Ricardo René Martínez Rodríguez. Ese va al centro. Aquí son las damas del ABC, cuando fueron y consiguieron que el presidente de la República, Luis Echeverría, le regalara 100,000 pesos para la construcción de la guardería. Aquí está mi esposa, aquí está el hermano de mi compadre Juan Diego, ahí está un servidor tuyo, aquí está la señora Guerra, la esposa de Aníbal, y está también aquí mi comadre Amelia, la mamá de Juan Diego, la esposa de Gonzalo Chávez, mi hermano masón también. De hecho, ese acontecimiento está inscrito en el tomo 2 de ensayos Sí, históricos de Redención 12, de los 4 tomos, está en el segundo, de 1950 a 1980. Ahí está. 80, ahí está. Aquí fue cuando me dieron la medalla por los 50 años ininterrumpidos. Aquí está otra foto. Con el querido hermano Ricardo René, Sí, cuando era gran maestro. Bueno, haber sido ese mismo día, ¿no? El centenario de Redención número 12. sí, fue cuando Y el fondo está el hermano Arnoldo Castillo, que después fue gran maestro al siguiente año. ¿Acá está? Sí, atrás. Sí. Atrás. Aquí está. Ahí esto es la... Y acá tengo otros reconocimientos que me han dado. Este también es de la logia, son 12. Pues qué momentos, tanta historia, don Gilberto. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su Esta es la casa de despacho. ustedes, de todos mis hermanos. Muchísimas Aquí gracias. estamos. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues la satisfacción de tener amigos como tú y hermanos como tú, Muchas gracias. que me distingan con sus visitas y con sus atenciones, y de lo que estoy sumamente agradecido. Pues el honor es mío por tener Sí, estos quiero- momentos con usted. Sí. Un saludo muy fraternal y cariñoso para todos los hermanos masones
de México. Y esta historia que hicimos, la hicimos entre el hermano Raimundo Ríos Mayo y un servidor. Raimundo Ríos Mayo tiene cantidad de fotografías, es un hombre muy meticuloso y compartió conmigo mucho y me hizo algunas observaciones para hacer una cosa como la que pudimos lograr en 4 tomos, de dejar plasmado la historia, pero con documentos que acreditan lo que estamos diciendo. Porque muchas veces se escriben cosas, pero no hay sustento. Y nosotros, fue lo que más me recomendaba Raimundo, hay que dejar sustento de qué es lo que estamos diciendo, para que no nos vayan a decir que son mentirosos. No, al leer y ver la obra, que yo ahorita lo estoy leyendo, estoy encantado porque se ve el trabajo que se hizo desde las actas. Y me comentaba el otro día nuestro hermano Raimundo Ríos Mayo de que las actas muy antiguas se estaban deshaciendo. Sí. Aún así alcanzaron a tomar fotocopias de ellas y quedan los tomos para la historia. Hicieron transcripciones, hicieron los comentarios personales, ahondando acerca de la historia y bueno, lo dejaron redactado para la posteridad. Así es. Fueron muchos datos se perdieron porque hubo una época en que llovió bastante y los cuartos donde estaban los archivos se llovieron y los archiveros eran de madera y pues se echó a perder mucha papelería, muchos datos. ¿Y esa papelería era antes de 1881 o después? Después. Aún así se alcanzó a rescatar cuestiones muy, muy relevantes. Y una cosa que siempre hemos insistido, porque muchos hermanos, ¿verdad? Se basan en la cuestión del digital, que mandan los mensajes y correspondencias, no, papelito habla. Claro, es el principal vestigio. Dejar constancia, dejar el archivo. El archivo debe estar en las logias, no en las casas del secretario. Exacto. Desafortunadamente, hubo un año en 2011 que no tenemos sustento y copias de las actas, porque al hermano secretario le robaron el portafolio donde traía todo, porque todo lo traía en el portafolio y en la cuestión del teléfono. Y eso, ¿verdad? Pues por eso en 1911 hay 2011. Datos muy vagos y no sustentados. Pues sí, es una recomendación muy importante porque sí hay que tener el recurso de la digitalización de la cámara, pero lo principal... Es una cosa que facilita mucho. Lo principal es papel y en la logia. Algo que quede escrito. Eso sí, en un disco sí, correcto, pero tú tienes el disco y si no tienes dónde ponerlo. Exacto. Bien, pues llegamos al cierre de esta entrevista, quedan 5 minutos, ahora ya llevamos casi 1 hora para mi deleite, porque estoy encantado con la entrevista y pues muchísimas gracias, don Gilberto Rogelio Salinas Guzmán, por estos momentos. El agradecido soy yo y como siempre, aquí Donato Guerra 2204 de la Colonia Juárez, es la casa de todos mis hermanos masones.